Pablo recibe a Timoteo, Timoteo le trae buenas noticias de Tesalónica. Entonces, Pablo escribe esta carta para expresar el gozo, y ustedes van a ver el gozo que el apóstol Pablo muestra en la carta. De hecho, es una de las cartas donde yo veo una iglesia en verdad perfecta. En los Corintios, el apóstol Pablo se trata de solo regaño. A los romanos, muchas exhortaciones. A los efesios también empieza con regaño. Filipenses empieza con regaño. Pero esta carta es una de las donde vemos una iglesia tan perfecta. Entonces ahora vamos a verla, y yo estoy pensando que tal vez cuando a la iglesia si le queremos cambiar el nombre, le vamos a poner la iglesia de Tesalónica, porque ustedes van a verla ahora, ya vamos a llegar ahí, porque estaría bueno que nos llamáramos, en vez del pueblo de Dios, llamarnos la iglesia de Tesalónicas. Entonces, la tercera verdad el propósito por qué el apóstol Pablo enseña o envía la carta a la iglesia tesalónica es para dar una explicación sobre el asunto que se había levantado respecto a los que habían dormido en el Señor y lo relacionado al retorno de Cristo. Entonces, este es otro propósito muy importante en la carta, porque se había levantado no tanto una falsa enseñanza, pero muchos tenían cierta preocupación sobre qué pasa con nuestros seres queridos cuando mueren. Entonces el apóstol Pablo escribe Tesalónica a la iglesia tesalonicense para quitarle esa preocupación a los hermanos cuando las personas mueren en Cristo. Entonces él nos da la respuesta: ¿qué pasa con nuestros seres queridos cuando mueren en Cristo? ¿Y cuál es? También explica lo relacionado con el retorno de Cristo. Es la única iglesia donde vemos que está esperando el retorno de Cristo. Las otras están haciendo otras cosas, pero esta iglesia está esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La última verdad central por qué el apóstol Pablo escribe esta carta, lo último propósito es porque para dar instrucciones precisas como las que se esperan de un misionero que escribe a hombres que acaban de salir de las tinieblas, salen de la idolatría, salen de la inmoralidad y entran al reino de la luz. Entonces el apóstol Pablo les va a dar algunos consejos, qué es lo que tienen que hacer, como cuando uno ha vivido toda la vida lejos del Señor y de repente uno se da cuenta que uno ha sido rescatado por Cristo. Y como uno ha sido rescatado por Cristo, ahora tiene que vivir una vida de ciertos códigos o de cierta forma. Entonces el apóstol Pablo les va a enseñar a ellos entonces cómo vivir después de haber pasado tanto tiempo fuera del Señor. Un versículo que me gustaría, hay muchos, pero un versículo que a mí me gustaría que ustedes puedan a memorizarse ahora o aprenderlo es Primera Tesalonicenses 5:11. ¿Están listos? ¿Quiénes extrañan aprenderse de versículo? Primera Tesalonicenses 5:11. ¿Listos? Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Note lo que dice el apóstol Pablo aquí. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dos cosas bien interesantes aquí, todavía no vamos a llegar ahí, pero vean de que no hay ningún reclamo. Él más solo los afirma nada más. Síganse animando y síganse edificando como lo han estado haciendo hasta ahora. Eso nada más. Es más, ahora vamos a ver que el apóstol Pablo se acaba ya no quiere predicar. Aquí es la última carta, bueno, es una de las únicas cartas del apóstol Pablo. Yo ya no tengo necesidad de predicar, ya no quiero predicar. Dice, ya no tengo palabras, ya no tengo nada que hacer. ¿Están listos? Vamos entonces a leer el primer capítulo número 1 después de esa gran introducción. Vamos al capítulo número 1, ¿listos? ¿Quiénes están ahí pendientes ya? Dice Pablo y Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro,
de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia, de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4. Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección, por cuanto nuestro evangelio no llegó. ¿Qué dice? Por cuanto su evangelio no llegó a ustedes solo con palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. ¿Y qué más? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Continuamos, versículo 8. Porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes. Y como ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la escritura? Yo no vi que alguien dijera un amén ahí bien gozoso. Bueno, vamos al primer, este primer capítulo solo tiene 10 versículos, solo 10 versículos. Y el primer versículo, note, el apóstol Pablo va a dar los saludos, dice saludos, los saludos del apóstol Pablo, pero hay tres aquí, yo siempre le llamo en buena manera los tres metiches. Los tres, creo que no es lo más correcto, pero es los que están ahí ya cuando el apóstol Pablo va a escribir. ¿Qué va a escribir el apóstol Pablo? ¿A quién va a escribir? Y se acercan ahí a leer qué es lo que está diciendo. Yo recuerdo cuando llegaban las cartas de mi papá, mi papá estuvo aquí por el 90 y algo, casi para llegar al 2000, y siempre mandaba cartas y casetes. Y yo me acuerdo que cuando llegaban las cartas, estábamos ahí pendientes, ¿qué es lo que decían? Y ahí estaba nosotros leyendo todo y los casetes grabados también y unas alabanzas que ponía él ahí cantando y nos llegaban allá con el King Express y todos los carteros. Entonces ahí estábamos pendientes y yo por eso siempre tengo esa imagen de cuando el apóstol Pablo menciona a los que están a la par porque están ahí pendientes qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Entonces vamos a ver aquí tres personajes. Entonces dice Pablo, el escritor, o tal vez el autor de la carta, y también está Silas. Silas es posible el escritor, el que escribe. Entonces, Pablo dicta la carta y Silas está escribiendo, y Timoteo es el ayudante, el que está ahí pendiente si le falta tinta a la pluma o si le falta más poquito de papel ahí al, 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 al rollo. Entonces está Pablo, Silas y Timoteo, los que envían. Dice Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz damos siempre. Gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Entonces, Pablo empieza los saludos que son de parte de Silas y de Timoteo. Ahora, quiero que noten la iglesia, noten la clase de iglesia. Aquí el apóstol Pablo empieza a resaltar la iglesia de los tesalonicenses. A mí me encanta que en los primeros versículos ya empieza a resaltar la clase de iglesia. Primero, vamos a aprender aquí la iglesia de los tesalonicenses pertenece a Dios. La iglesia pertenece tanto a Dios, pero también pertenece a los tesalonicenses. Empieza diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. Y en las otras epístolas no pone ese enfoque de quién pertenece esa iglesia. Cuando escribe a los corintios no le dice la iglesia de tales personas, sino a los hermanos que están en la iglesia.
Entonces, bien interesante cómo el apóstol Pablo resalta, porque hay una gran diferencia a los hermanos que están y a los hermanos que pertenecen. En este caso, el apóstol Pablo hace la pertenencia que los hermanos tesalonicenses pertenecen a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué el apóstol Pablo quiere resaltar? Porque estas personas se habían ganado el derecho, se habían ganado el honor de decir, estas pertenecen a esta iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses, a ellos, quiero resaltar a ellos. Entonces, la iglesia de los tesalonicenses, y vamos a ver por qué entonces más adelante, porque esto sí merece ser de Tesalónica y no los que se congregan ahí, sino los dueños de la iglesia de tesalonicenses. También entonces la iglesia pertenece a ellos, a los tesalonicenses. También está en Dios y en Cristo Jesús. La iglesia pertenece a los tesalonicenses, los hace que son miembros de ahí, que ellos representan dignamente esa iglesia. Pero también el apóstol Pablo va a resaltar que la iglesia está en Dios y en Cristo. Note lo que dice a tesalonicenses, en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Esta iglesia estaba en Dios. Esta iglesia estaba en Jesucristo. Estaba fundada en Cristo. Estaba fundada en Dios. Estaba en Dios. Usualmente el apóstol Pablo, que es el que más pone estar en Cristo, ahí viene, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, los que están en Cristo, y ahora no solo menciona que está en Cristo, sino que también están en Dios. En otras palabras, están haciendo la voluntad de Dios. Entonces la iglesia está en Dios, están haciendo la voluntad de Dios y están haciendo la voluntad de Cristo. También el apóstol Pablo resalta la gracia y la paz. Él dice, gracias, gracia a ustedes y paz. Aquí cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz a ustedes es la palabra shalom, que shalom es paz y gracia. Es todo lo que cuando yo le digo shalom a alguien le deseo todo. No hay nada más que que yo le quiera desear. Le digo que tenga buen día, que le vaya bien, que regrese bien, shalom. Sí, entonces paz y gracia de parte del Señor. Shalom es una palabra en hebreo. También el apóstol Pablo en el versículo 3 dice que dan gracias a Dios por ellos, siempre orando por ellos. El apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos. Dice, damos gracias a Dios por todos ustedes, por todos. Ninguno se queda. Todos los que van a la iglesia tolicenses, el apóstol Pablo da gracias. De ninguno se quejó aquí. En la iglesia de los Corintios, regáñenme a tal persona. En la otra iglesia, díganle a otra persona. Las hermanas que se están deschongando, ¿se acuerdan las hermanas que estaban deschongando en la iglesia de los filipenses? Ustedes que están ahí, las hermanas que estaban peleando. Aquí no encontramos nada. Él dice, doy gracias a Dios por todos ustedes. A todos da gracias. Qué bueno que pertenecen a esa iglesia. Por ende, como da gracias, dice que hace mención por ellos en todas las oraciones. Es más, dice que el apóstol Pablo menciona, cada vez que ora, se acuerda a los tesalonicenses y da gracias a Dios por ellos en todas sus oraciones. Da gracias el apóstol Pablo por la iglesia. Es una iglesia que vale la pena dar gracias. Una iglesia que no le causó problemas al apóstol Pablo. Una de las mejores iglesitas. Entonces, ese es mi deseo de la iglesia en Norgia. A veces yo me siento como el apóstol Pablo y digo, qué iglesia tan bonita está en Norgia. Casi no me causan dolores de cabeza y quiero, como el apóstol Pablo, siempre dar gracias. Entonces, pero ahí vamos a convertirnos en una muy bonita iglesia como la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, si algún pastor o algún miembro de la iglesia o los líderes de la iglesia quisieran una iglesia modelo, creo que la iglesia modelo es la iglesia de los tesalonicenses. Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice, nos acordamos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí es cuando a mí me empieza a cautivar la iglesia tesalonicense. Primero el versículo, la primera parte del versículo 3, el apóstol Pablo dice que él da sin cesar gracias delante del Señor. Entonces, lo que podemos aprender aquí en la primera parte del versículo 3 es que las oraciones constantes del apóstol Pablo que eleva por la iglesia, nosotros
nos ponemos delante del Señor. Y en otras palabras, cuando nosotros oramos o cuando o la manera que nosotros nos ponemos delante de Dios es a través de nuestras oraciones. Si usted quiere ponerse delante del Señor, tiene que ser a través de las oraciones, a través de las oraciones. En otras palabras, cuando estamos orando, estamos delante del Señor. Dice el apóstol Pablo, nos acordamos sin cesar delante del Dios y delante del Padre nuestro de la obra de su fe. Y él empieza a decir, pues la primera parte del versículo, vemos las oraciones constantes del apóstol Pablo y nos enseña que cuando oramos nos ponemos delante de Dios. Estamos delante de Él. Es como que que Dios va caminando y nos ponemos nosotros aquí delante y no lo dejamos pasar. O es como que Dios esté sentado y nosotros nos vamos a poner exactamente delante de Él. La idea aquí delante de Dios es como cuando el otro versículo que dice que nosotros entramos ahora por Cristo, podemos entrar confiadamente al trono de gracia. La idea también de poner que las oraciones nos ponen delante de Dios es cuando el sumo sacerdote a cada año entraba al lugar santísimo, él se iba a poner delante de Dios, delante del arca del pacto. Entonces, lo que el apóstol está diciendo aquí la iglesia y lo que estaban haciendo los tesalonicenses es que se ponían delante del Señor. Entonces, lo que nosotros podemos aprender aquí es que cuando nosotros oramos, nos ponemos exactamente delante de Dios. Pero más que eso, cuando nosotros nos ponemos en modo de oración y oramos, nos vamos a poner delante del trono de gracia de Dios. Yo sé que es algo increíble que nos cuesta creerlo, pero cuando nosotros oramos, nos pasamos de donde estamos y nos vamos a poner al lugar santísimo donde está Dios. Y sé que es más difícil de creer, pero cuando nosotros nos ponemos en oración, de inmediatamente nos transportamos y nos vamos al trono de gracia, donde Dios está sentado y nosotros nos ponemos a la par de Él a orar. Y eso es por eso que la oración es bien importante en la vida de la iglesia. Por eso que las oraciones tienen poder, porque nosotros de inmediatamente nos transportamos al lugar donde está el Señor, al mero trono. Por eso dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia a través de nuestras oraciones. Ahora, yo quiero que ustedes ahora entiendan de cada vez que ora, usted se pasa directamente a la presencia del Señor. Usted está aquí, pero el Señor, pero de una forma espiritual, usted llega al trono, a la presencia del Señor y está delante del Señor. Podemos dar un ejemplo como Marta y María, cuando Jesús llega a visitarla. María estaba a los pies de Cristo y Marta tenía que acercarse para estar ahí. Igual nosotros con nuestras oraciones nos acercamos y nos sentamos, nos hincamos en la pura presencia del Señor. Por eso es bien importante las oraciones. Entonces, la próxima vez que usted ore, lleve eso en mente, que aunque está aquí o donde quiera que está usted con un modo de oración, usted en ese momento está en la pura presencia del Señor. No es que el Señor esté allá, sino que usted inmediatamente está en la presencia del Señor. Por eso, delante de Dios, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y eso es bien importante, bien importante. Por eso es bien importante las oraciones. ¿Por qué? Porque nos ponemos delante del Señor en su pura presencia. Ahí estamos. Ah, dice también que Dios Padre. Y ahora aquí nos muestra a Dios como un Padre y nos pone delante del Señor. Y por eso es bien importante orar. Yo estaba ahora en la mañana, bien interesante, estudiando esta carta, y yo estaba en mi cuarto, pero había empezado unas cosas y me estaba levantando. De repente llega uno de mis sobrinos a tocar la puerta. Bueno, el único que llega, pues, a tocar la puerta. Tocó la puerta y, y me llegó a pedir algo. Y yo, dije, te iba a tener un día muy ocupado, tenía una clase, tenía otras reuniones, dije, tengo que prepararme para la clase para más tarde. Pero dentro de mí, él fue a pedirme algo, pero dentro de mí, yo me fui a sentar dentro de mí y dije, no, tengo que atenderle, voy a atenderle. Y fuimos a comprar lo que él quería, fuimos al McDonald's, a dar un Happy Meal y muy feliz. Pero yo estaba viendo que si nosotros que somos no como Dios, la Biblia dice que Dios es tan bueno
que nosotros, que yo me considero una persona buena, pero delante de Dios, yo que me considero bueno, soy malo. En otras palabras, Dios es tan bueno. Y cuando nosotros llegamos delante de Él con oraciones, Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. Y esto es lo interesante, aunque nosotros no supamos orar. Yo no le entendía a Hansel. Mi mamá me ayudó a interpretar qué es lo que quería. Por eso dice el apóstol Pablo de que cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo le dice al Señor, esto es lo que ellos quieren. Esto es. Y es bien importante. Por eso el apóstol Pablo dice, yo cada vez, sin cesar, me pongo delante del Señor. Y con nosotros entendemos que cuando oramos, tenemos ese gran privilegio. Nosotros todos estuviéramos orando todos los días. Todos los días quisiéramos orar porque quisiéramos estar en la presencia del Señor, en su mero trono, a la par de Él. En otras palabras, Jesús está aquí sentadito, a la diestra de Él, Dios está aquí, y yo vengo y me le pongo enfrente. Y el Señor me está viendo y me está escuchando. Y aun si no pudiera yo orar correctamente, el Señor yo dice, yo conozco tu corazón. Antes de que tus palabritas salgan a tu boca, yo las entiendo. Las oraciones son bien importantes, orar sin cesar. Entonces el apóstol Pablo empieza halagando esto de los tesalonicenses, una iglesia que oraba. Ahora, las virtudes de los tesalonicenses. Ahora vamos a empezar con las virtudes. Esto es lo que empieza a llamar, me empieza a cautivar de la epístola a los tesalonicenses. Primero, vamos a ver tres virtudes que los tesalonicenses le resalta al apóstol Pablo. Note que hasta aquí ningún regaño, es más, le empieza a dar el apóstol Pablo a exaltarlo. Entonces ahora va a mostrarles tres virtudes que yo quisiera que la iglesia de Nolgis tuviera. Los pastores, creo que cuando leen esto, yo quiero que mi iglesia sea así. Los líderes, los hermanos de la iglesia, yo quiero que mi iglesia sea así. ¿Cómo? Como la tesalonicense. Entonces, tres virtudes. La primera virtud, la iglesia tesalonicense tenía una fe que lo llevaba a orar o a hacer. Vea lo que dice. De la obra de su fe. Dice, delante de Dios y Padre, ¿por qué da gracias? El apóstol Pablo da gracias por esas tres virtudes. Primero, delante de Dios y Padre, y aquí viene la primera, de la obra de su fe. Note la palabra que dice ahí, de la obra de su fe. La fe estaba produciendo una obra. Dice, doy gracias al Señor por la obra de quién, no de ellos. ¿De quién era la obra? De su fe. Yo quiero que usted entiendan bien esto. La obra de su fe. ¿Quién hace la obra? La fe. Ya van entendiendo. La fe. No eran ellos. Era la fe que ellos tenían la que los llevaba a obrar, los llevaba a hacer. Y el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo es mucho de no por obras, sino solo por fe, a la iglesia adolescente el apóstol Pablo le eleva sus obras. Y le dice, la fe que ustedes tienen los lleva a obrar. En otras palabras, nosotros si tenemos una fe como la de los tesalonicenses, nuestra fe tiene que movernos a hacer lo que nosotros creemos. La fe que yo tengo tiene que moverme. Si la fe no me mueve a obrar, a trabajar, a hacer, mi fe no es una fe como esta que el apóstol Pablo alaba. Una fe que nos mueve. Entonces, quien tiene verdaderamente fe, lo mueve a hacer algo. Y dice el apóstol Pablo, la obra de su fe. La fe, hermano, nos mueve a hacer algo. ¿Por qué Abraham? Vuelvo otra vuelta a mencionar a Abraham, lo acabo de mencionar reciente. ¿Por qué Abraham se le llama al padre de la fe? Porque caminó por fe. Porque por fe él agarró a su hijo y se va al sacrificio. Por fe él se mueve. Y eso es lo que la fe hace. La fe nos debe de mover. Si nuestra fe no nos mueve, pidámosle al Señor que nuestra fe nos mueva de donde estamos y nos cambie de lugar y que nos haga. Si yo creo, entonces, si yo creo en Dios, yo me muevo a adorarle. Si yo creo en Dios, yo me muevo a servirle.
Si yo creo en Dios, yo me muevo a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos mueve. Entonces, la primera virtud, que ellos tenían una fe que yo creo, pero me muevo. Yo creo, pero hago algo. Por eso toda la gente cree. Pero una cosa es creer y otra cosa es tener fe. De creer, todos creen, pero no todos creen en lo que, tienen fe en lo que creen. Lo compongo otra vez. No todos tienen fe en lo que creen. La segunda virtud es un amor que los lleva a trabajar. Vea otra vez ahí la segunda, después de la obra de su fe, dice, del trabajo de su amor. Del trabajo de su amor. No dice del trabajo de sus manos o del trabajo del sudor de sus frentes o el trabajo de su sardo trabajo. ¿No? ¿Qué dice? ¿Del trabajo de qué? ¿Quién produce el trabajo? El amor. Así como la fe produce las obras o nos lleva a obrar, de igual manera el apóstol Pablo dice, el amor de ustedes los lleva a trabajar. El amor de ellos los llevaba a trabajar. Entonces, el fruto del trabajo es el fruto del amor que ellos tenían. En otras palabras, amo, si yo amo en verdad, si yo tengo un buen amor, yo voy a trabajar para la obra, voy a trabajar para los demás, porque el amor nos lleva a trabajar. Si traigo un ejemplo de familia, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a levantarnos cada mañana para ir a nuestros trabajos? El amor que le tenemos a nuestra familia, el amor que tenemos por cuidar de los nuestros. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros venir a la iglesia? El amor que le tenemos a Dios, el amor. Dice el trabajo de su amor. Entonces, en otras palabras, el amor trabaja y si no está trabajando, no tiene amor. Ahora sí, como dice el dicho, todos pueden trabajar sin amor, pero nadie que tiene amor puede dejar de trabajar, porque el amor nos lleva a hacerlo, nos lleva. Y dice el trabajo de su amor. Entonces, la iglesia teolodenses tenía una fe que lo llevaba a orar o a hacer y tenía un amor que lo llevaba a trabajar. El amor lo llevaba a trabajar por la obra, por el evangelio. La tercera virtud, tenían la esperanza que los hacía perseverar. Tenían una esperanza que los hacía estar firmes, que los hacía perseverar. Vea lo que dice, y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que los hacía perseverar en lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que los hacía perseverar? La esperanza que tenían en Jesucristo. La esperanza es lo que nos hace perseverar a nosotros. Cuando nosotros ya no queremos tirar la toalla, lo único que nos mantiene firmes es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es el anhelo de que lo que nosotros deseamos. La esperanza es el deseo de lo que yo quiero que suceda o tengo la esperanza de que puede suceder y me mantengo esperando. Y me quedo ahí esperando, esperando, porque la esperanza nos hace hacer perseverantes. Cuando la gente se ha descubierto que cuando la gente no tiene propósito en su vida, no tiene una esperanza de vida, no tiene motivo por qué vivir, no tienen. Pero cuando usted tiene motivo por qué vivir, usted es fuerte en la adversidad. Cuando usted tiene motivos por qué echarle ganas, usted se mantiene firmes. Cuando usted tiene motivos por qué, usted aguanta, resiste, usted persevera. ¿Por qué? Porque tiene motivos. Si no tiene motivos en la vida, no tiene sentido. Si usted no ama la iglesia, ¿por qué va a venir? Si usted no ama la iglesia, ¿por qué va a servir? Si usted no ama a Dios, ¿por qué? ¿Por qué va a venir a la iglesia? Si no le ama. Entonces, hay algo que nos mueve y la iglesia de los tesalonicenses tenía esas tres cosas que son necesarias en la iglesia. Tener fe, pero demostrarla en nuestro obrar.
tener amor, pero a trabajar, que ese amor nos impulse a trabajar. Tener esperanza, la demostramos perseverando, estando firmes. Amén. Tres cosas del apóstol de la iglesia de los tesalonicenses. Creo que ahí me detuve mucho. Vamos a avanzar al versículo 4. El versículo 4 que dice, porque hemos conocido, hermanos, mire cómo empieza el apóstol, que después de lo que le resalta, dice, porque hemos conocido, y al apóstol Pablo como que se le atraviesa una frase ahí, hermanos amados por Dios, amados de Dios. Yo le puse mal ahí por Dios. Dice, amados de quiénes. ¿De quiénes eran amados este pueblito? Eran los amados de Dios. Es como, este es mi hijo amado, en que yo tengo complacencia. Es como aquel el amado del Señor que se recostaba en su pecho, que tenía la confianza de estar con el Señor. Hermanos amados de Dios Padre. Dice, porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Estos dos versículos, el apóstol Pablo primero nos muestra la elección de los tesalonicenses. Los tesalonicenses eligieron ser lo que eran. Los tesalonicenses eligieron hacer lo que hacían. Los tesalonicenses eligieron vivir como vivían. ¿Qué aprendemos nosotros entonces de la elección que nosotros elegimos? Yo elijo qué hacer. Yo elijo a qué darle prioridad. Yo elijo qué es lo que voy a hacer. Yo elijo. Ellos eligieron. Eligieron que su fe fuera tan buena de que los llevara a orar. Ellos eligieron amar, pero no de palabras, sino de hechos y en acciones. Ellos eligieron permanecer firmes. Ellos eligieron, dice el apóstol Pablo, que hermanos, él está contento dice, porque hemos conocido su elección. Nos dimos cuenta qué es lo que ustedes eligieron. ¿Qué eligieron? Eligieron servir a Dios. Eligieron servir a Dios de esas maneras, como ya lo hemos visto. ¿Qué eligieron? Eligieron ser amados por Dios. Ellos eligieron de que que sean los amados del Señor. Una cosa es que el amor ame a todos, porque el amor del Señor ahí está para todos. Otra cosa es ser los amados de Dios. El Señor ama a todos, pero no todos son sus amados. Y eso que quede bien claro. El Señor ama a todo mundo, pero no todos son amados de Él. Pero la iglesia, el pueblo del Señor, es amado por Él. Como la iglesia adolescente dice, amados de Dios. Y así somos nosotros, los que tenemos esa fe, los de perseverancia, de obrar, de mostrarlo. Somos amados por Dios y nosotros elegimos ser amados de Dios. Amados por Dios. El Evangelio, con respecto al Evangelio, el Evangelio a nuestro favor. El apóstol Pablo nos muestra 4 verdades que el Evangelio tiene en su poder. Primero, que el Evangelio es a favor del ser humano. El Evangelio es a favor de nosotros. Nunca el Evangelio es en contra de nosotros. Si nosotros, cuando ya nosotros nos entregamos a Cristo, el Evangelio nunca es en contra de nosotros. Como mucha gente que siempre que lee la Biblia se siente acusada, se siente condenada. Déjeme decirle que para los hijos de Dios, el Evangelio no vino a condenarlos, no va a condenarlos. El Evangelio no está en contra de ellos, sino que está a favor del pueblo. Y todo lo que tal vez prohíbe cosas y tal vez evita cosas y las dice, pero es por el bien. Entonces el Evangelio siempre es a favor de nosotros, nunca en contra. Ahora dice el apóstol Pablo que el Evangelio que era a favor de ellos no, no fue solo en palabras. ¿A qué se refería? Se refería el apóstol Pablo a que cuando el apóstol Pablo le predica, y si es verdad que solo 2 semanas predicó en Tesalónica, fue algo impresionante que una iglesia pudiera llegar a ser lo que es con 2 semanas nada más ahí. Entonces, el Evangelio no fue solo en palabras, sino que fue en poder. ¿Por qué?
porque el evangelio tiene poder para hacer milagros. Yo no vemos ningún registro de los milagros que hizo en Tesalónica, no revisé bien hechos, pero no vemos algo bien sobresaliente, pero imagino que hubieron grandes milagros. ¿Por qué la gente cambió? El evangelio con poder. El evangelio también lleva envuelto el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que el evangelio lleva adentro el Espíritu Santo. Y cuando se comparte el evangelio, el Espíritu Santo va ahí incluido. Cuando yo comparto el evangelio a alguien más, el Espíritu Santo va ahí incluido. Va con poder. Por eso que el evangelio tiene poder, porque va ahí incluido. Y el Espíritu Santo es el dunami, el poder que nada lo detiene. Si algo no puede, si alguien es imposible de detener, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Evangelio también trae convicción. El Evangelio trae convicción. Siempre el Espíritu Santo nos va a traer convicción. Cuando usted le habla a alguien usando el Evangelio de Cristo, trae una convicción impresionante. Cuando usted incluso no hay necesidad de predicarles, simplemente leyéndoles. Usted les lee la palabra del Señor y va a entrar al corazón de las personas y va a cambiarles, va a transformarles, les va a traer convicción. Vamos a avanzar al versículo 6. El versículo 6 también, también se hicieron, o aquí vuelve el apóstol Pablo a resaltar a los hermanos tesalonicenses. Dice, también se hicieron, después de que les demuestra, les habla un poco del poder, también se hicieron imitadores de nosotros. Note que a los otros el apóstol Pablo les dice, imítenos a nosotros, ok, no pueden imitar a Cristo, imítenme a mí. Y el apóstol Pablo no les pide, él dice lo que son. ¿Qué dice? También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor. Se hicieron imitador de Pablo y también imitador de Cristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibiendo la palabra. ¿En qué momento la iglesia tesalonicense recibió la palabra? En momentos de tribulación. No en momento de gozo, no en momento de alegría, sino en un momento de tribulación. Ahí recibieron la palabra. También dice, ¿cómo la recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Con gozo. Gozo, cuando recibieron con gozo. Aún en medio de las tribulaciones, ellos recibieron la palabra y la recibieron con gozo, con alegría. El gozo. El versículo 7 dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Note esta iglesia que llegó a ser imitadores de Pablo, imitaron a Cristo, es más, Pablo les quedó corto, bueno, alguien más que podamos imitar, imitaron al Señor, de tal manera que fueron ejemplo en Macedonia y en Acaya. Mire qué interesante esta iglesia. Ojalá que Norge se vuelva ejemplo de muchas iglesias aquí alrededor. Eran gran ejemplo de toda la región. Esta iglesita que el apóstol Pablo solo predicó 2 semanas, hermanos, bueno, voy a continuar aquí, recibieron la palabra en medio de tribulaciones. La iglesia recibe la palabra en medio de tribulaciones, la palabra les trajo gozo. Hermano, la palabra siempre nos debe de traer gozo. 3, el Espíritu Santo les dio gozo. Y 4, eran ejemplo a todos los creyentes. Se convirtieron en ejemplo a todos los creyentes. Y ya vimos sus 3 virtudes. ¿Se imaginan nosotros teniendo las 3 virtudes? ¿Cuál es la primera virtud que vimos? La fe que obra, la obra de su fe, el trabajo de su amor y la perseverancia. 3 cositas. Y con eso, el apóstol Pablo no se dio cuenta que esta iglesia con esas 3 cositas, ellos eran lo suficiente.
Se convirtieron en ejemplo. Eran ejemplo todos los creyentes. El versículo 8. Porque la palabra, y ahora vamos a ver de qué son ejemplo. ¿Quieren ver de qué daban ejemplo? ¿Por qué se volvieron ejemplo? Ahora vamos a ver por qué daban ejemplo. El versículo 8 nos muestra de qué eran ejemplo. Ya vimos tres. El versículo 8 nos dice, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido. ¿A dónde? A todo lugar. Estos tenían una fe que contagiaba. Estos no eran de los hermanos quejones que están en otra, aquí no hay nadie, pero en otras iglesias, que solo son quejas. No, estos cuando ustedes se pasaba a la par, ustedes se convertían, se contagiaba en fe. Dice, se extendió a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Note la clase de iglesia. Tenían una fe que es una fe que se extendió, que compartían. Y claro, dice que la fe que tenían los llevaba a orar. No sé qué tanto, no sé qué tanto hacían. No sé cómo predicaban, no sé la forma de vida que los hermanos hacían. Pero dice que de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. En otras palabras, el apóstol Pablo ya, con ustedes, ya no tengo necesidad de predicar. Es la primera vez que el apóstol Pablo dice estas palabras. Yo no tengo necesidad de predicar. Ya no tengo necesidad. Ya no tengo palabras que decir. Porque ustedes, y yo quiero que ustedes empiecen a ver las palabras interesantes aquí. El resonar de la palabra. El resonar. ¿Sabe qué es resonar? Algo que resuena. ¿Ha habido los DJ que hacen el eco? Bueno, vamos a quitar el DJ. Vamos a ver algo que resuena. Cuando usted oye, pega y hace un eco, resuena y se va el sonido. Lo que ellos hacían era llevaba eco. Cum, cum, cum. Y ese eco llegó a toda Macedonia y a toda Acaya y a toda la región. En otras palabras, los que estaban en Antioquía escucharon el eco de sus obras, escucharon lo que ellos hacían. Llegó el eco y el apóstol Pablo hace ese énfasis de decirles, lo que ustedes están haciendo, están resonando. No sonó, está resonando. No paran, están ahí, firmes, fuertes, perseverando, mostrando su fe en acciones, trabajando en amor. Dice, está resonando, ha resonado, pegó duro, está de ustedes, dice. No solo en Acaya y en Macedonia, sino también su fe se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros, y el apóstol Pablo es posiblemente que estaba en Corintios, según algunos. Corintios está aquí abajo, se alcanza a ver más o menos por ahí, en Corintios. En Corintios, Pablo, hasta allá escuchó algo, la iglesia de Corintios. El siguiente slide. Vea más o menos dónde está Tesalónica, el apóstol Pablo en Corintios y todo alrededor, todo es alrededor el eco de una iglesita por allá haciendo grandes maravillas, haciendo grandes cosas. Ese eco que resonaba. Una fe, la obra de su fe se extendió, su fe se extendió. Las obras de su fe en Dios resonaban con eco. Pablo ya no tuvo que predicar. Dice el apóstol Pablo, no tenemos ya necesidad. ¿Ya no? Con esta iglesita suficiente. Ya no tenemos nada que predicar. Quiera Dios que no, que así sea. Vamos a ver el versículo 9. Pues ellos mismos, note otra vez, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de usted. ¿Quiénes son los que cuentan?
¿Quiénes son los que cuentan? No la iglesia tesalónica, los que escucharon el eco. Dice que los que escucharon el eco, ¿qué escuchaban? ¿Qué era lo que escuchaban resonar? Dice que ellos, pues ellos mismos, todos los que estaban alrededor, todos los pueblos, escuchaban el testimonio de ellos. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes, y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que decían los de Acaya y Macedonia. Primero, una buena recepción. Aquí voy a ponerle wifi. Usted siempre no ha tenido buena recepción y busca señal. Yo creo que la hermana en Cuba, usted va a entendernos más que en Cuba. Busco, me subo a un árbol, me subo a un cerrito donde haya buena señal y puedo hacer la llamada. Y se suben a los techos para que haya una recepción. Bueno, la iglesia de Corintios tenía buen wifi, la Tesalónica tenía buen wifi o buen wifi. Tenía buena recepción. Y aquí me encanta esta palabra recepción porque fueron receptibles. Tenían buena señal cuando recibieron. Tuvieron buena recepción, el Wi-Fi, para recibir el Evangelio de Pablo. Y como tuvieron buena recepción, compartieron los mismos datos. Si tenemos la misma metáfora de la recepción del Internet, la señal del Internet, como ellos tuvieron buena recepción para recibir lo que el apóstol Pablo les dio, pudieron compartir exactamente todos los datos. Las imágenes llegaron a color. Todos los documentos no se perdieron. Solo le pudieron hacer la descarga y lo compartieron porque tenían buena recepción. Esta iglesia era una de las que enseña la parábola del sembrador. Tenía un corazón receptible que recibió la palabra del Señor de buena manera. Esa es la clave. Si algo podemos aprenderle ahora a la iglesia de los tesalonicenses es su buena recepción. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor, ahí viene el cambio. Nosotros estamos atentos. ¿Qué es lo que la palabra del Señor me va a enseñar ahora? No lo que mucha gente, y ahorita tenemos un fenómeno muy mal en la iglesia, ahora sí, como dice alguien por ahí, algo que me cae mal de estos tiempos ahorita, es que la gente va a la iglesia donde predican lo que ellos quieren escuchar. La gente va a la iglesia donde predican lo que esté de acuerdo con ellos. Y si ahí no están de acuerdo con lo que ellos crean y como ellos piensan, esa iglesia ni siquiera es de Dios, se van a buscar otra. Y por eso hay mucha gente visitando muchas iglesias. No van con el corazón, no con lo que tal vez erróneamente me enseñaron, sino que voy con mi corazoncito disponible, bien receptible. ¿Qué es lo que va a decir? Bien preparado. Nosotros, hermanos, deberíamos de ir bien preparados para recibir la palabra del Señor, bien dispuestos. Debemos de levantarnos tempranito, un baño, me baño bien, me preparo bien, soy de los que más sueño, me tomo un buen cafecito, listo, o un té, y estoy listo ahí, escuchando la palabra del Señor. Iba a decir alguien que a veces están en la predicación mascando chicle, ¿no? Ese es un modo receptible. Creo que esto los hermanos de Tesalonicenses, o sea, no, aquí no queremos aquí porque el apóstol Pablo nos va a dar regaño, ¿no? No. O estamos, o sí, bien pendientes, bien receptibles. Sí, bueno, ya le estoy predicando los de arriba, no ustedes, aquí ustedes. Se convirtieron ahora note también qué es lo que decían los idólatras. ¿Saben quién eran los idólatras? Los de Corintios. El apóstol Pablo dedica un capítulo entero a los ídolos. Y aquí dicen los de Corintios, porque esto es lo que decían los de Corintios, los de Acaya, toda la región que decían, se han convertido de los ídolos a Dios. ¿Cómo le hicieron? Nosotros no podemos. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios, dejaron las imágenes, dejaron los ídolos que no hablan, que no tienen oídos, y estaban sirviendo al Dios vivo. Dice, y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Y es muy difícil. Ahora en estos tiempos es difícil
dejar las imágenes. Ahora es difícil, pero en aquellos tiempos era triple veces difíciles. Era más de triple veces difícil dejar una imagen, porque en aquel tiempo no se tenía el conocimiento de Dios como se tiene ahora. En aquel tiempo las imágenes se creían que eran dioses completos. Entonces era muy difícil y por eso la iglesia de Corintios, que fue uno de sus problemas más grandes, la idolatría, ahora dicen, ¿cómo le hicieron? Dejaron sus ídolos y ahora están sirviendo al Señor y eso es lo que se regaba en todo Corintios. Y están sirviendo al Dios vivo y al Dios verdadero. Un Dios vivo y un Dios verdadero. Ese es el eco que resonaba. Ahora, para terminar, este versículo solo tiene 10 versículos. El último dice, y para esperar de los cielos al Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál era lo otro que se oía de ellos? Que estaban esperando a Jesús. La iglesia de Corintios en sus tomaderas, en sus borracheras, en sus lujurias, en sus gustos, en sus fiestas. La gran iglesia de Corintios, donde los dones se manifestaban, donde hacían milagros, pero en todas sus cosas. Pero llega esta iglesita donde el apóstol Pablo solo dura 2 semanas de misión. Dice que el eco se oía resonar en Macedonia y Acaya, que ellos estaban esperando al Hijo de Dios. Algo que muchas iglesias ya no le ponemos mucho énfasis. Pero esta iglesia estaba esperando al Hijo de Dios, estaban trabajando, estaban haciendo, pero estaban esperando. Y eso resonaba, que estaban esperando de los cielos al Hijo de Dios. Estaban también esperando el regreso del Hijo de Dios, el que resucitó de entre los muertos. Ahora, aquí dos verdades que vamos a aprender. Entonces, aquí vamos otra vuelta al mapa, si Richard mueve el mapa ahí. Todo lo que se oía a todas las regiones, el impacto que hacía Tesalonicenses, todo ahí, se están esperando al Hijo de Dios, están esperando. Ahora, ah, dos verdades de que nos enseña el apóstol Pablo de Jesucristo aquí, que Él resucitó entre los muertos. La segunda, que Jesús nos librará de la ira en el gran juicio final. Jesús nos va a librar de la ira en el gran juicio final. En otras palabras, el cristiano ya no tiene que ya no tiene que ir al tribunal, porque Cristo, que es el abogado, va a ir a representarlo. Es más, ya lo representó. Si alguien todavía pensaba de que va a pasar por juicio, no, nosotros, el creyente, el que está en Cristo, no va a pasar por juicio. Dice que Jesús nos librará de la ira venidera. Cuando llegue la tribulación, cuando llegue todo lo que el Apocalipsis dice, ustedes tranquilos, la iglesia de Tesalonicenses es buen ejemplo. El Señor los va a librar de la ira venidera. No tienen que ocuparse por eso. Y así nosotros también tenemos que tener esa fe. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí porque ya se nos hizo tardecito. Muy bien, póngase de pie. Terminamos la iglesia de los tesalonicenses. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, todo lo que nos enseña esta pequeña iglesia que no es tan famosa, pero tal vez porque no la estudiamos mucho, no la leemos mucho. Pero, Señor, que nosotros podamos ser ese ejemplo de una iglesia que tiene fe y lo demuestra en sus obras, que ama y lo demuestra trabajando, que tiene esperanza y lo demuestra prevaleciendo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que no regrese vacía, sino que regrese al 100 por 1. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya nos hemos atrasado un poquito. No sé si vamos a recoger ofrenda ahora o si no, el domingo la traen preparada. Anuncios, anuncios. ¿Qué tenemos de anuncios? No sé si va a recoger ofrenda. ¿Alguien trajo ofrenda para dar? Que la recojan, sí, ok. Si no, el domingo la traen. Este, ah, sí, el culto de los jóvenes. Este sábado tenemos la noche de jóvenes. Tenemos sorpresa para los jóvenes, entonces hay que a motivar a los jóvenes, invitar más jóvenes. Entonces a las 7 de la noche, este sábado, el culto de jóvenes. Y nuestra hermana Cristina va a debutar con la predicación, entonces vamos a gozarnos.
con el culto de jóvenes. ¿Qué otro anuncio tenía? Creo que eso, vamos a estar orando por la hermana Marisol. Su papá está en el hospital y vamos a orar por recuperación de ella. Su hija está bien, sí, Salvador se llama. Tiene buen nombre, pero bueno, ahora ya se convirtió al Señor, tiene voz en su corazón. Bueno, entonces eso es el anuncio que tengo y el domingo nos vemos aquí, el domingo a las 6:30 y a las 10:30 nos vemos aquí. ¿Oramos por la ofrenda? Mañana tenemos reuniones, los que tienen reunión los maestros y tienen reunión los sugieres también. Dos reuniones. Traen algo para compartir los maestros y traen algo para compartir los sugieres. Lo que vamos a hacer es de que vamos a tener unos 10 minutos de convivio y de ahí nos vamos a dedicar, quien se va a ir a sus reuniones. Y tal vez más después reunamos a todos los ministerios que están creciendo y de ahí se van a su reunión. Se va a poner bueno, hay buenas. No invitamos al equipo de multimedia, pero a las 7, a las 7. ¿Ah? Bueno, oramos por la ofrenda.